Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí, yo soy Alejandra García y estamos en el programa de Holy Health. Muy contentos por empezar ya el fin de semana, con una semana muy agradecida por esta semana, una semana movida y llena de bendiciones. Estoy aquí platicando, vamos a empezar a platicar con Jessie Béjar. Jessie Béjar, buenos días. Gracias, Ale, muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias, Jessie. Me da mucho gusto que estés aquí. A Jessie la conozco hace un tiempo porque con ella tomé el taller de las esencias florales, de las flores de Bach. Y tuvimos me encantó la verdad la certificación o el taller. Y a partir de ahí es que yo integré las flores de Bach, las esencias florales, a mi terapia. Yo, como ustedes ya saben, doy la terapia de biofeedback, medicina cuántica, para saber cuál es la causa del estrés, ¿no? Cuáles son los estresores. Y he utilizado las flores de Bach como herramienta para los procesos emocionales de mis pacientes. Y la verdad es que he tenido resultados maravillosos. A mí me fascinan las flores. Las flores de Bach. Y bueno, Jessie es una guía Montessori, ¿no? Voy a hablar tantito de ti para presentarte. Es capacitador en desarrollo humano, capacitador en terapia floral y terapeuta floral desde 2008 para esencias florales del Mediterráneo, que es ahí donde tomé el taller. Entonces vamos a hablar de las flores de Bach. Jessie nos va a platicar y también vamos a hablar de lo que son las esencias áureas. De este taller yo no lo he tomado, pero próximamente ya lo voy a tomar. Y voy a hablar tantito en un contexto en el que vamos a empezar a entrar a la conversación. La utilización de las esencias florales con fines terapéuticos en realidad tiene muchísimo tiempo. O sea, se remota a tiempos de verdad ancestrales, desde las tradiciones taoístas, desde la tradición celta, desde los incas, o sea, desde esas épocas los seres humanos ya sabían que había algo en las esencias florales y las usaban para su sanación, ¿no? Y para sus procesos. Y entonces, posteriormente también Paracelso habló también de que sabía que había una poderosa energía en la esencia de las flores. Y más tarde, a principios casi del siglo XX, Steiner, ¿no? Steiner es es el de la medicina antroposófica, ¿no? Que es una medicina, no me voy a meter mucho al tema, pero según lo que entendí es una medicina alternativa que tiene que ver, que usa también la equinoterapia y la musicoterapia, en fin. Y bueno, pues él también hace referencia a la energía sutil de las flores esenciales, de la esencia floral. Y más tarde, también a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, realmente la persona que le da forma y que descubre estas 38 esencias es el doctor Edvard Bach, ¿sí? Edvard Bach, y él descubre 38 esencias. Él era un médico, inmunólogo, homeópata galés, y pues realmente su filosofía, ya nos vamos a platicar más a fondo, que Jessie es la experta, pues ayudan muchísimo a cortar las crisis curativas, ¿no? Entonces ahora sí le voy a dejar el micrófono a Jessie para que Jessie nos platique bien. Muchísimas gracias, Ale. Pues bueno, todo lo que mencionaste fue como los precursores de la terapia floral, por lo tanto, Edvard Bach la redescubre. Ajá, okay, realmente claro. Ya te remontaste a estas antiguas civilizaciones, sabían de las propiedades sutiles, energéticas, curativas de las flores, y pues bueno, realmente quien nos aporta en tiempos modernos nuevamente esta sabiduría es el doctor Edvard Bach, inspirado, dicen, por Rudolf Steiner, que acude a una conferencia el doctor Edvard Bach que Rudolf Steiner da en Londres. Ajá. Y dice que en los próximos años se van a descubrir nuevamente la utilización de esta energía sutil de las flores, y el doctor Edvard Bach intuye que va a ser él quien lo descubre. Wow. Entonces, pues bueno, el doctor Edvard Bach nace en 1886 y fallece en 1936. Una vida pues corta, más bien corta, sí.
Pero bueno, hay veces que hay libros cortitos, no sé si Así te ha es. pasado, que te echas un pequeño libro y dices, wow, ¿no? Y es una vida corta, pero plena y llena de autorrealización, donde cumple con su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? Descubrir un método sencillo y universal para quitar las mentes de todo sufrimiento y aliviar, pues, los cuerpos de dolor. Lo concluye, y es ahí cuando dice, ya no tengo más que hacer. Quiere decir que no se aferra a la vida como a veces solemos hacer, Así porque es. creemos que todo es la existencia. Y dice, mi muerte está cerca, sigan con esta misión. Y es cuando entonces el doctor Edward Bach fallece, deja todo este gran legado, y está en nuestras manos, ¿no? Volverlo a transmitir nuevamente. Son ya 9 décadas donde las esencias florales han demostrado sus beneficios y cómo actúan, que son maravillosas. Maravillosas. Y el doctor Edward Bach, claro que pasó también por una noche oscura. El doctor Edward Bach fue desahuciado 19 años antes de Eso su, sí, de su esa muerte. parte es impresionante. Sí. Entonces, vamos a remontarnos un poquito al siglo XX. ¿Qué estaba sucediendo, no? ¿Y dónde estaban los ojos del mundo en ese momento? Si tú recuerdas, pues estaba en auge y en resurgir el psicoanálisis, Freud, después la psicología analítica, que es hermosa, con Jung, y los ojos del mundo estaban ahí. No se diga que aparte, pues bueno, ya sabemos que el doctor Bach es inglés, se estaba reconstruyendo toda Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces realmente los ojos del mundo estaban puestos en este nuevo boom de entender a la mente, y pues el doctor Edward Bach casi que pasó por desapercibido, ¿no? Pero las grandes personalidades que nos vienen a enseñar, así pasan. Generalmente después porque dejan su legado. Porque no tienen ego, ¿no? Entonces, realmente los ojos no estaban en la terapia floral, y ahorita es cuando está el boom. ¿Por qué? Porque estamos en necesidad de sentirnos bien, pero hay veces que no basta sentirnos bien, y la terapia floral no solamente es para la enfermedad, sino para la verdadera cura, que es acceder al autoconocimiento. Y entonces el doctor Edward Bach es su gran legado, sí, las flores de Bach, pero más allá también su filosofía de vida, ¿no? O sea, la filosofía de vida es hermosísima, probablemente sí empalma con otras filosofías como el budismo tibetano, entre otras, el taoísmo, pero él habla de que el ser humano tiene una parte trascendente, y quien tiene ese plan de vida es el alma, que es nuestro ser real, el alma. Y aparte el ser humano tiene una parte que es el ego, que es pues lo no real, lo existencial, nuestros miedos, máscaras, intereses propios, y estas dos partes empiezan a pelear. El alma y la personalidad, ¿no? Entonces, para el doctor Edward Bach, ¿qué es la enfermedad? Porque para cada quien puede ser una concepción personal, que es, ¿no? A veces hemos llegado hasta pensar en la antigüedad que era una maldición, ¿no? Y entonces te hacían el exorcismo, ¿no? Para curarte. Realmente la enfermedad para el doctor Edward Bach, ¿qué es? Es el alejamiento de lo esencial. ¿Por qué? Por culpa del ego. Fíjate qué hermoso. Pero no nos podemos deshacer de ese ego, pero sí podemos equilibrarlo, podemos tener más templanza, y podemos empezar a escuchar al alma, para entonces llegar a la autorrealización, que es lo que le sucedió al doctor Edward Bach. Por eso duró tantos años más. Sí, dejó de escuchar al ego, empezó a escuchar el alma, y bueno, retomando, ¿no? Que vivió muchos años más. Pues retomando lo que estábamos empezando, ¿no? A comentar, que ya nos desviamos. El doctor Edward Bach le diagnostican cáncer gástrico 19 años antes de su muerte, y pues finalmente el cáncer gástrico, ya cuando descodificamos que es un cáncer gástrico, no solamente un bocado pues físico, alimenticio, echado a perder te puede hacer daño, sino un bocado emocional, algo que te tragas con todo el dolor, con toda la contrariedad, que te causa una indigestión, ¿no? Y quiero decirles que el estómago es sumamente nervioso y sensible a la contrariedad. Ahí está la mayor parte de la sanación, está en los intestinos. Es nuestro segundo cerebro, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué le sucedió, no? Porque un cáncer gástrico, 19 años antes de su muerte, pues coincide precisamente con la Primera Guerra Mundial, y al doctor Eduard Bach lo mandan a un hospital a curar heridos de guerra. Entonces, imagínate, el doctor Eduard Bach, quien sabía que quería ser médico para aliviar el sufrimiento humano, de repente tiene que, imagina, aparte la Primera Guerra Mundial era, digo, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces imagínate todo el dolor, el sufrimiento que él se encuentra, de la contrariedad, y finalmente enferma un buen día, gravemente. Le dicen, doctor Eduard Bach, retírese, le quedan 3 meses de vida. Se retira al campo, escapa de todo el intelecto, vende todo, quiere decir que es como la antítesis de Fausto, ¿no? Que Exacto. Fausto al contrario le vendió el alma a Mefistófeles con tal de tener intelecto. Entonces, perdón, se escapa al campo, vende todo y ahí pasa horas contemplando las flores, intenta entenderlas, intenta también por medio de ellas entender a la mente humana. Ahora, un ser humano sumamente sensible. Totalmente. ¿No? Totalmente. Como no, sí tenía algo especial, tenía como... Sí, se decía que era un místico, podía tocar y curar con las manos, claro. Realmente, y él decía que no le digan místico, que era una persona que se deja llevar por la intuición y no por la razón. Maravilloso. Entonces, sí era una persona con, poderes especiales, por eso es que llegó a redescubrir el cómo elaborar una flor. Y pues nos deja este gran legado. En el campo, a los 3 meses de que él se retira y está enfermo, recordemos, él se da cuenta que está mejor, revierte la enfermedad, y él se da cuenta que cualquier diagnóstico, pronóstico es reversible cuando uno contacta con lo esencial, con el corazón, y es lo que le sucede. Entonces, pues número 1, para el doctor Eduard Bach, la enfermedad no es un mal a suprimir, es un beneficio a comprender. Es una noche oscura del alma, el por qué se enfermó, más bien el para qué se enfermó. Pues precisamente para retirarse al campo. Y ese silencio, esa contemplación. Exacto. Conectar con tu parte interna. Exacto. Y se da cuenta que está mejor, y además se da cuenta que tiene la capacidad de poder descubrir en las flores, pues, para qué funciona cada uno. Se da cuenta de esto mediante 3 cosas básicamente. Número 1, la sincronicidad. Por ejemplo, un buen día él tenía culpa y pasaba junto al pino, daba un paseo y veía que la culpa se retiraba. Wow. Es un proceso, Ale, que puede o no pasar la sanación a nivel intelectual. O sea, puedes pasar, él pasaba junto al pino e intelectualmente o no, a él se le quitaba la culpa. Exacto. Por eso es que son tan maravillosas. Tú las tomas y te das cuenta que estás mejor. Es impresionante. Sí, es impresionante. No racionalizas, porque tenemos que dejar a un lado la razón. Es que es esa parte, una de las formas de poder. Es la mejor manera de entrar con ellas. Entonces, la única. Pasan unos procesos, pues, inestimables con las esencias florales. De repente te das cuenta que estás bien y puede pasar esta sanación a nivel intelectual. Es decir, sí, me sané por esto, o simplemente ya estás bien. Exacto. ¿Ok? Y bueno, nos deja 38 esencias florales, más la flor del rescate, que pues gracias a él es que hoy también tenemos nuevos sistemas que se denominan sistemas de nueva generación. Entre ellos están las esencias florales de Mediterráneo, que también esas las manejo. La diferencia con Bach es que Bach trabaja mucho el defecto de personalidad. Exacto. Y ya Mediterráneo trabaja síntomas más modernos, lo que ofrece pues mayor oportunidad de sanación al paciente, porque estamos en una era de inmediatez, de impaciencia. Totalmente. ¿No? Claro. Aquí cito nuevamente a Fausto, ¿no? La ansiedad. Pero por sobre todo, maldita la esperanza y maldita la paciencia. Nadie tiene esperanza. Nadie cree en lo que cree o dice creer, porque nos mueve la conciencia biológica y no la espiritual. Aunque hablemos mucho de espiritual, pero ya vamos. Ahí vamos, y sin duda estamos en un despertar tremendo. No, y justo la idea de esta plataforma es eso, poder compartir y brindar, porque la verdad es que están resurgiendo, porque son ancestrales. La mayoría de las prácticas que hoy estamos retomando, pues esta conexión para podernos sanar de una manera alternativa, de una manera
muchísimo más sutil, con muchísimo más amor. Y noble, o sea, siendo como más compasivos con nosotros. Y esta, obviamente, es una de las tantas herramientas que nos funcionan para eso. Claro, sin duda atrás de todo esto se mueve la compasión, la autocompasión y sobre todo también otra cosa que es parte de las verdades fundamentales de la filosofía Bach, es que la unidad de todas las cosas es el amor. Esto es una terapia, Ale, transpersonal. Ya no es para uno el sentirme bien, porque si yo estoy bien, ya no es para mí, es para los demás. Es expansivo, sí. Entonces adquiero dignidad, propósito de vida, pero ya no para mí, sino para los demás, porque es algo que si yo estoy bien, lo puedo compartir y entonces despiertas conciencia de que se puede estar bien, ¿no? Y de eso se trata, de entrar en la energía del amor, que dice el doctor Eduard Bach, que lo que creemos que es amor no es más que coerción y posesividad. Absolutamente. ¿No? Y chantajes y manipulación y etcétera. Entonces, pues es muy linda esta terapia. Ahorita les voy a explicar también metafóricamente cómo es que funciona. Vamos a hablar del método científico y cómo es que por ahí no vamos a entrarle. Exacto. Y bueno, pues... No, la verdad es que tienes razón. La verdad, yo siempre he pensado que los seres humanos no sabemos todavía lo que es el amor incondicional. No hemos llegado ahí. Tenemos una leve... Pero lo que sí cada vez sabemos es que la respuesta está adentro y que en la naturaleza está todo. En nuestra naturaleza y en la naturaleza de la Tierra, de nuestro planeta. Por eso el programa pasado traje un invitado padrísimo, hablamos de los elementos, hablamos de medicinas de temazcal y todo eso. Porque en realidad en la naturaleza está absolutamente todo. Entonces vamos a seguir hablando con Jessie. Vamos a apuntar ahí nuestras redes sociales, Radio 13 con número digital. Estamos en Instagram. En Instagram estoy en Holy Health for You, con una 4 y una U. Tu Instagram, Jessie.Bejar y Jessie Bejar en Facebook. Perfecto. Y también ya está el programa en vivo en Facebook, en Holy Health. ¿Ok? Y en Radio 13, así con letra, 1290 MX. Ahorita regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Jessie, platicando, de verdad es interesantísimo. Y aparte todo lo que sabe Jessie que nos está aportando para que ustedes de verdad se acerquen a estas terapias, se acerquen a integrar en sus procesos pues las esencias florales, ¿no? Que tienen tantísimo poder. Entonces síguenos platicando, Jessie. Claro que sí. Bueno, en el bloque anterior tú decías que todo está en la naturaleza, ¿no? Todo, la sanación. Las flores, si tú te das cuenta, están desde el Génesis. Quiere decir que tienen toda la información genética desde el inicio de la vida misma. Tienen toda esa información. Ellas ya son lo que son. Y algo que ya es lo que es, le puede aportar memoria a algo que lo olvidó. Total. Que es el ser humano, somos amnésicos, no tenemos recuerdo de sí. Entonces las esencias florales son muy sutiles, realmente lo que nos aportan es recuerdo de sí. ¿Por qué? Porque tienen toda una sabiduría. El regreso al origen. Claro, al origen, del Génesis, ¿no? Sí. Que es el origen. Entonces, ellas están en la naturaleza igual, liberando su energía para un equilibrio en la naturaleza. Por ejemplo, el epilobio es una flor del sistema de Mediterráneo. Quien las elabora es Pedro López Clemente y es alucinante escucharlo. Ojalá un día nos acompañen en algún curso con él. Pero bueno, Pedro sí nos da mucha información de cómo encuentra las flores en la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, el epilobio es una flor que se da mucho al lado de la carretera, porque finalmente cuando hace el ser humano la carretera es una agresión contra el planeta, ¿no? Claro, corta la montaña, la rompe. Y el epilobio es una flor roja escarlata que lo que da su virtud es reparación. Wow. Entonces, alrededor de la carretera va ese epilobio porque está reparando la madre tierra. Es impresionante. Increíble, ¿no? Entonces, hay muchísimas flores, o bueno, todas ellas están finalmente armonizando, equilibrando el planeta. Por ejemplo, la sábila sabemos, ¿no? Que hasta es reparadora en quemaduras, en gastritis, ¿no? Tanto interno como externo puede cicatrizar. Y bueno,
tú ves una explosión de un volcán y toda el área queda quemada. ¿Y qué nace en esa área quemada? La sábila. La sábila, para ¿no? curar. O el agave, que son flores Sí, de vitalidad, de restauración. Entonces ahí está toda la información. Es cosa de mirar donde nadie mira, pero ahí está la información. Y el doctor Edward Bach, pues siendo sumamente sensible, es que pudo mirar ahí. Y más que nada su gran legado, Ale, sí el set de flores, ¿no? Del sistema Bach, pero más allá de eso es el método de elaboración Bach. Eso está muy interesante. Okay, el método de elaboración Bach, descrito en sus libros, sin embargo una parte de refinamiento jamás descrita porque es la parte intuitiva, ¿no? Claro. Que solamente un elaborador puede llegar a tener. Esta parte de la elaboración es su gran legado porque el que tú puedas tener esa energía que se está desprendiendo en el planeta constantemente y que la puedas envasar en una botellita, en una botellita que es una tintura madre y que te caduque de aquí a 6 años, ¿no? Porque tienen caducidad, las flores de Bach tienen caducidad, al igual que todas las convencionales, excepto las áureas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Sí. Pero las flores, pues que tú puedas tener la naturaleza en casa y te puedas estar reequilibrando y reparando, es maravilloso, ¿no? Y que no te caduque. Claro que si tú ahorita pones unas flores, nos están equilibrando, pero es momentáneo, ¿no? El desprendimiento, si no es que ya lo desprendieron en el camión del camino al campo, totalmente, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo maravilloso, el método de elaboración, el que no se pueda desprender esa información, esa energía de restauración, de reequilibrio, esas virtudes energéticas y que se puedan mantener unas botellitas. Sí, impresionante. Entonces, ¿qué hay dentro de una botellita? A nivel científico hay agua y brandy. ¿Por qué brandy? Porque es el conservante. Exacto. El doctor Edward Bach era homeópata. Ajá. Además, o sea, primero fue médico alópata y se da cuenta que no es el camino porque el sufrimiento sigue, aunque el dolor no, porque les da medicamento alópata. Entonces agradece mucho a Hahnemann, padre de la homeopatía, se hace homeópata y se da cuenta que le sigue faltando algo, ¿no? Y ese algo es encontrar algo que cure a través del opuesto. La homeopatía trabaja a través del similar. Sí. Entonces el doctor Edward Bach, pues a través de esta virtud opuesta al estado emocional que te está causando sufrimiento, es que se da cuenta que las flores pueden curar. Si tú tienes miedo, te tomas una flor que te desarrolle la virtud del valor, del coraje. La certeza, ¿no? Ajá. Sí. Exacto. Y ¿por qué no ir a erradicar, ¿no? La falta de valor o el miedo o la falta de certeza, incertidumbre? Porque dice el doctor Edward Bach que si nos enfocamos en aniquilar al enemigo, en un momento de debilidad él resurge. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacerlo nuestro aliado, ¿no? Pues más bien desarrollar un potencial, la virtud opuesta, así es, para que él... Para bajar de su entonces todo se trata de equilibrio, aquí no es bueno o malo, lamentablemente trabajamos en los opuestos, ¿no? Y todo o nada. Entonces las flores lo que hacen es un equilibrio. No se trata de irte al opuesto tampoco, claro. ¿No? Entonces, volviendo a lo de qué hay en una botellita, hay agua y brandy, que es el conservante. Por lo tanto, no hay un principio activo. A nivel bioquímico, no hay un principio activo, lo cual es maravilloso porque no hay efectos secundarios, no hay contraindicaciones, no se contrapone con ningún medicamento, tratamiento, al contrario, es complementario. Y esto se puede usar en todo ser vivo, porque trabaja en la energía. En los animales también. En los animales, en las plantas porque también. Las plantas, animales tienen energía. Sí. Entonces es para todo ser vivo y trabajan en la energía. Ahora, a nivel científico no es comprobable, no es mensurable, no se puede medir el cómo funcionan las esencias florales, porque no hay un principio activo, hay agua y brandy. Okay. Sin embargo, si pasamos a un laboratorio biofísico o a la medicina vibracional, sí vamos a encontrar que cada una de estas botellitas tiene una distinta vibración. Sí. Okay. Entonces, cada vibración tiene que ver con un estado emocional. Las flores trabajan en la energía. Se dice que es la medicina del alma y la medicina del equilibrio emocional, pero realmente las flores no trabajan en las emociones,
trabajan en la energía. En la energía, absolutamente. ¿Qué es las emociones negativas? ¿Qué son? Son el lenguaje que utiliza la energía, porque tienen que dar un lenguaje. Totalmente. Y ese lenguaje son emociones para poderse negativas. manifestar. Exacto, se manifiesta en una emoción negativa. Así es. Y te dice, acá hay un desequilibrio energético. Las flores, ¿qué son? Son energía, que entonces es una medicina bioenergética. Te la tomas a nivel biológico, pero llega la energía, te restaura tu energía. Sí, lo que pasa es que llega a otros cuerpos, no sana más al físico. Totalmente. Llega de nuestros 7 cuerpos, accede a eso. Entonces, sí es comprobable en medicina vibracional, sí te das cuenta que y si toman el taller de péndulo también nos enseñan, ¿no? Cómo es que puedes medir la vibración de cada flor. Y claro que una tiene una vibración distinta de otra, incluso en medicina vibracional, a lo mejor tú sabes de esto, Ale, pero se revisa cada órgano en qué vibración está. Y si está por arriba o por abajo, perdió su equilibrio. No, y de hecho, cada órgano tiene una diferencia de frecuencia. Entonces, bueno, el objetivo de esto es, se llama cuando hay una resistencia, es cuando uno está trabajando todo en una unidad. No exactamente tiene que ver que tengan exactamente la misma frecuencia, porque así como tú dices, las flores, cada una tiene su frecuencia, cada una tiene su vibración, nuestros órganos igual, pero obviamente hay frecuencias en las que son las frecuencias las vibraciones altas, como las emociones que tienen una vibración alta, que son la alegría, la confianza, la risa, el amor, la compasión, ¿no? La compasión, todo eso, igual con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay unas vibraciones que si el objetivo, y por eso esta herramienta tan maravillosa, es tratar de salirnos lo antes posible de estas vibraciones bajas. Claro. ¿No? Para poder tener más clara la mente, para poder tomar decisiones, para poder seguir con la vida. Sí, con ese dolor, ¿no? Pero sin esos procesos de sufrimientos tan terribles, ¿no? No, aparte sí, o sea, la enfermedad del ser humano es por postergar. Entonces tú dices salirnos cuanto antes para no sufrir. Realmente hay algo más preocupante, vamos a somatizar. Entonces hoy ya tenemos muchísima apertura a nivel de la medicina convencional, que sí ya aceptan las enfermedades somáticas, que se dan cuenta los médicos, ¿no? Y es increíble que los médicos, terapeutas, psicólogos, endocrinólogos, nutriólogos usen las flores. Absolutamente. ¿No? Porque se dan cuenta que por mucho medicamento, pues, esto persiste, ¿no? Y no, sí, lo que resistes persiste, es un aprendizaje, lo que tienes que hacer para entonces curarte. Así es. Entonces, desde luego sí, si seguimos en el intelecto y en querer comprender a nivel racional con el método cartesiano, ¿no? Que Descartes yo creo que fue mal comprendido. Pues el pienso luego existo y el que todo lo que no sea comprobable era negado, yo creo que fue mal entendido. Yo creo que este filósofo de la duda realmente lo que quería es evidenciar por medio de lo material o espiritual. Estoy de acuerdo. O sea, que había algo más allá de la materia. Exacto. Pues sí, pero sí fue comprendido porque en esa época, pues obviamente no había más que lo que no veo no existe. Claro, pero yo creo que él quería, pues por medio de la material, darle sentido también a lo trascendental, a lo que no se ve, a lo no material. Entonces, pues bueno, gracias a este método cartesiano y al método científico es que no podemos realmente a nivel científico decir cómo funcionan las flores, pero sí a nivel de medicina vibracional. Totalmente. A nivel de frecuencia, de energía. Y bueno, los resultados hablan por ellos solos. Es sorprendente. Te voy a platicar, pues, simplificando y de modo metafórico, porque hay veces que la metáfora es el modo más fácil para acceder a la mente que todo lo quiere entender de modo racional, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funcionan las flores? De un modo simplista. Imagínate una barrica de esas de vino, ¿no? De madera. Tú sabes que están compuestas de varias como varitas, ¿no? Entonces, un barril, una barrica es el ser humano en su totalidad, con todo su potencial. Las barritas son como la capacidad que cada ser humano tiene o comprende, porque cada uno somos distintos uno del otro. Tenemos información diferente. Exacto. Y el líquido que lleva dentro la barrica es la capacidad de expresar ese potencial. Hay veces que no lo podemos expresar o porque está dormido o porque estamos en una emoción negativa. Entonces,
Quien no puede expresar de todo ese potencial es porque una de las varillas es demasiado corta. Ok. Por ahí se derrama el líquido. Y el líquido es la capacidad, pues, de poder expresar y de realizar lo que eres. Pero Así como es. se te derrama el líquido, no puedes. Entonces vamos a poner un ejemplo con Mímulo. Tú conoces Mímulo, Mímulos, trabaja los miedos claro. concretos, Trabajo los miedos. los miedos también al contacto social. Entonces imagínate un pianista, ¿no?, que tiene una técnica increíble, o sea, sorprendente para los oídos de todos, pero este pianista cada vez que va a tocar en público cae en pánico y no puede. No puede y no puede. Entonces toma Mímulo. Y un buen día, él se da cuenta, las flores trabajan liberando conciencia, Eso. el recuerdo de sí, Sí. ¿ok? El recuerdo de sí, ¿quién es sí? ¿No? Sí, el origen. Exacto. Entonces, porque ni siquiera es el recuerdo de uno, ¿no? Decir uno sigues con el yo, mío, el ego, es el recuerdo de sí, el recuerdo de lo que somos como esencia, como parte de todo el universo. Y el regreso como de sí me lleva a ese punto expansivo que puede ser el todo. Claro, O sea, claro, todas las somos posi- una todas las unidad, posibilidades. claro. Estamos todos interconectados, ¿no? O sea, somos un todo. Ujú. Entonces, toma Mímulo, este pianista, y un buen día se da cuenta que él ya puede tocar en público. Se siente a gusto. Se siente a gusto. Y no pasa nada ni siquiera a nivel intelectual el por qué tenía miedo. No racionalizas y a lo mejor porque en la niñez, en la infancia, ya Sí, hasta sí, dónde, sí. a vidas pasadas. O sea, ni siquiera nos se va a vamos, las ¿qué creencias. necesidad? Ajá. No, simplemente se da cuenta que no le importa tocar en público y, o sea, Se siente quien como- quería tocar en el público es el ego probablemente, y él puede ya tocar en público. Quiere decir que liberó conciencia de sí. Puede Maravilloso. tocar en público. Claro. Puede ser un proceso a nivel intelectual, este proceso de sanación, y que sí digas, mira, tenía yo miedo escénico por tal razón, o simplemente un buen día ya puede tocar en Así público es. y se siente cómodo. Como tú dices, ¿no? se abrió esa conciencia, lo que hace la flor, ¡puc! Permitió que se expresara. Ahora, vamos a la barrica. Esta tablita que estaba demasiado corta y por ahí se salía el miedo, el líquido, y pues se expresaba con miedo escénico, lo que hace Mímulo es restaurar esa tablilla, haciendo que el líquido, que es la capacidad de expresión y de realización del individuo, pues esté a tope. Por lo tanto, las flores, ¿qué están haciendo? Devolviéndonos lo nuestro, Claro. volviéndonos a lo nuestro, a estar a tope, y devolviéndonos nuestro potencial dormido pero latente en todo ser humano. Sí, en este caso, la seguridad de sí mismo, ¿no? Simplemente saber, sin el ego, o sea, haciendo el ego a un lado, pues esta capacidad de un pianista, en este ejemplo que estás dando, de compartir, como decíamos, su medicina. Claro, su medicina es la música. Sí, claro, Con eso va a expandir y tocará a otras personas, pero no, cuando se cruza ahí el ego, que yo pienso también que esta parte del ego, poniendo un pequeño paréntesis, es un mecanismo. Así funcionamos los seres humanos. Totalmente. El ego es el medio que tenemos para acceder al aprendizaje. Así Entonces es. no lo podemos ni satanizar, sino domar únicamente. Exacto. Observar, templar y actuar. Así la es. antigua tauromaquia. Así es. Hay una imagen del Buda que está con todos sus víboras aquí. Y entonces, pues, ni el Buda. Es parte de nuestro sistema, la parte del ego, la parte del alma, y lo que tenemos que hacer es saber tomarla. Nada más que el ego de repente es muy gritón, ¿no? Y pensamos que va por ahí, ¿no? Y el alma es tan sutil y tan hermosa y tan apapachadora que habla bajito, ¿no? Y no lo escuchamos. Pero bueno, vamos a regresar ahorita en nuestro tercer bloque. Jessy, qué padre metáfora, me encantó. Porque aparte ¿cuántos somos? 70% de agua, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Y es el nivel emocional, ¿no? Es el nivel emocional, ¿no? El agua tiene una inteligencia y en el agua, pues el agua es la que permite la vida. Pues ya complementaste mi metáfora. Entonces, ahorita regresamos y en este tercer bloque nos vas a platicar de las áureas, de las flores del alba,
que ahí yo voy a estar muy contenta, aparte porque de ese curso no lo he tomado y ese taller lo voy a tomar próximamente y los vamos a invitar ahorita que regresemos. O sea, ahorita regresamos. Gracias. Bueno, aquí estamos de regreso en Holy Health, estamos con Jessie, seguimos platicando, ya nos dio una introducción interesantísima de lo que son las esencias florales, las flores de Bach, y vamos a empezar a hablar de lo que son las flores áureas, las esencias áureas, ¿no? Sí, mira, en 1990 surge una nueva perspectiva que rompe con todo lo que ya venía siendo un nuevo paradigma, la terapia floral, y son las esencias áureas. El porqué de estas esencias es que están elaboradas con el método Bach, más aparte tienen frecuencias áureas. Ok. ¿Qué son las frecuencias áureas? Porque luego me dicen, tiene que ver con el aura y son espirituales. Y realmente áureo viene de aureum, que quiere decir aureum metallicum, oro. Oro. Okay. Entonces, frecuencias áureas que tienen que ver con el oro. Pero no es un tema de avaricia, porque si tú recuerdas de alquimia antigua, pero pues estos alquimistas que en realidad sabían el potencial de estas frecuencias áureas que tienen que llevar, que te llevan al autoconocimiento, a la autorrealización, a la conjunción de los opuestos. Estas frecuencias áureas, pues obviamente ellos se tenían que esconder, ¿no? Y que decían que la profesión del alquimista, fíjate, era convertir el plomo en oro. Así es. ¿Ok? Pero realmente es metafórico eso. Tenemos vibraciones muy densas en el corazón porque no lo hemos abierto. Tú sabes que está cerrado. Así es. Entonces, cuando abramos esta glándula, estas frecuencias van a transmutar a frecuencias áureas. Y entonces ahí viene el autoconocimiento, la autorrealización, la plenitud. Ok. Sí, porque el corazón es un transmutador. Claro, exacto. Claro. Entonces tenemos que reactivar, y fíjate, toda la clave del autoconocimiento está a nivel físico, en las glándulas. Sí. Entonces, sí, estar en vida es una oportunidad, ¿no? Y a veces, aunque duela, pues es una oportunidad, hay que seguir. Sigue siendo una oportunidad. ¿No? Y las flores, ¿qué es lo maravilloso? Que esta vida duele porque es de aprendizaje. Así y si es de aprendizaje, pues también a veces la vas a regar, ¿no? Te vas a equivocar. Entonces, ¿cómo vas a gestionar el error en esta vida? ¿Y qué te vas a decir ante el error? Y si vas a aprovechar o no tu vida, y si vas a aprender, y si vas a trascender. Las flores lo que hacen es que es una gran herramienta, una gran muleta en que podamos trascender. Es como montar a caballo con o sin silla. ¿Qué prefieres? Exacto. Pues ¿no? Con la silla, claro. No, duele menos. ¿Qué necesidad? Te ¿Qué puedes necesidad de agarrar, estarme cayendo? Te puedes agarrar, Exacto. te sientes con más fortaleza. Entonces, eso hacen las flores. Simple y fácil. Hagamos las cosas simple y fácil, por más terribles que parezcan. Y para eso tenemos todo. Y alivian el dolor. Sí. Y liberan conciencia. Sí. Entonces, pues bueno, las frecuencias áureas están en las esencias áureas y son flores que, bueno, número uno, el sistema de flores del alba, que son 11 flores distintas, que es un sistema muy fácil de utilizar, muy similar a Bach. O sea, está la flor del miedo, de la tristeza, el remedio rescate, emociones, que es la rosa de montaña. Y luego viene un segundo nivel de las esencias áureas que se llaman las damas áureas. Son 11 preparados, todas ellas de una flor muy peculiar, excepcional, que es la dama de noche. Esta flor tiene la capacidad de florear una noche al año. ¿Una noche al año? Una noche al año y muere. Wow. O sea, cuando ya salió el sol ya la ves así. Imagínate la energía que tiene. No, es luz en la oscuridad. Uf. ¿Y en dónde se da esa flor? Fíjate, se da mucho en México, se llama huele de noche también. Huele de noche, claro, ok. Ya. Aparte cuando abre es un aroma exquisito. Y es bellísima, bellísima, ¿no? Entonces, son 11 preparados de esta misma dama. Wow. Y trabajan los defectos psicológicos. Que los defectos psicológicos, pues, vienen por la nutrición del psiquismo celular en las áreas cerebrales. Ok.
Entonces aquí estamos también escuchando un término nuevo, ¿no? El psiquismo celular. Claro, ¿Y qué es eso? El psiquismo celular, desde la antigüedad y con bastante hermetismo se hablaba de esto. Quiere decir que las células no solamente tienen capacidad de grabar pues el color de tus ojos, de tu piel, etcétera, sino que también graban psiquismo de hasta 4 generaciones atrás. Wow. Es por eso que repetimos patrones. A nivel científico se llama epigenética, que es la capacidad de volver a expresar Mi ídolo Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, está más, habla exactamente está más de todo que eso. comprobado, ¿no? Está La biología comprobado. de las creencias, librazo. Pero ¿qué hay con la memoria celular? Pues bueno, se graba psiquismo, toda la memoria de nuestros ancestros. Quiere decir que no heredamos enfermedades, sino patrones conductuales de ellos. Totalmente. Las esencias áureas tienen la capacidad de quitarle fortaleza a esa memoria o psiquismo celular. Es lo que todos necesitamos ahorita, de verdad. Porque entonces, ¿qué sucede? Que evitas recaídas, aceleras procesos, porque accedes a pensamientos genuinos de tu yo interno, ya no de ellos. Claro, empiezas a ser más auténtico, porque somos, que está comprobado también el 95%, de lo que hemos hablado mucho en varios programas aquí, el 95% de nuestra vida, de lo que decidimos, hacemos, tiene que ver con este programa automático. Claro. Y nada más el 5% tiene que ver con esta parte consciente del aquí y del ahora. Y debería de ser al revés, ¿no? Pero qué increíble es eso. Sí, sí. Y modernamente, fíjate, una pediatra que colaboró mucho con Freud, con el psicoanálisis, François Dolto, francesa ella, dice que lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Okay, entonces no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Si no solucionas ahorita tus conflictos, se los heredas a tus hijos. Ese es un tema. Pero ¿qué es lo padre? Que si tú lo cambias ahorita, aunque ya tengas hijos, se lo heredas en vida, porque ya neutralizaste, ¿no? El psiquismo y dejaste de repetir, aprendiste. No, y estamos, la línea que tenemos energética con nuestros hijos es automático. Con que nosotros lo trabajemos, se lo pasamos a ellos. Es la gran diferencia de esta época. Y tenemos que aprovechar toda esta información, claro. Porque si no, si ya tenemos esta información, ya no podemos dejar pasar más tiempo. Ya no podemos dejar más tiempo, porque si tenemos hijos, o si las mujeres y los papás que quieren tener más hijos, o sea, ya de entrada de tener hijos con otra conciencia, ¿no? Claro, totalmente. Porque primero hay que trabajarse a uno para poder tomar la decisión de traer a alguien al mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, qué padre estas esencias que trabajan en el psiquismo celular, en neutralizarlo, poder entonces acceder a pensamientos genuinos y romper con patrones, tendencias, jugadas de los ancestros. Y pues además las frecuencias áureas pues sí te despiertan tienen la capacidad de ennoblecer pues al alma, nuevamente entrar en el alma. ¿Por qué? Porque el alma se ve mancillada por la personalidad. Todas las frecuencias áureas tienen la capacidad de también como equilibrar al ego, ¿no? Y sacarte de ahí para entrar en el autoconocimiento. Wow. Entonces, son mucho más potentes que las convencionales. Por último, tenemos las rosas de Percival. Ajá. Este sistema sí son rosas de distintos puntos del planeta, son 11 rosas distintas y se dividen en grupos. El primer grupo, fíjate, es el de los miedos. Pero ya nada que ver con los miedos que puedes trabajar con Bach, o sea, ya es fuertísimo. Es fuertísimo. Rosas de Percival es el que más información áurea tiene, pero a la vez es el que más noble es. No tienes efectos secundarios, catarsis, son súper nobles, a pesar de lo fuerte que es nada, o sea, son muy, muy nobles. Ajá. El segundo grupo trabaja en liberarnos del pasado. Todo aquel que mira para atrás. Quiero ir por ellas ya, ahora mismo. Hay en los evangelios dice, todo aquel que mira al arado y mira hacia atrás no es digno de él. ¿Qué querrá decir esto? Que no puedes seguir en el reproche, en la victimización. Entonces liberan el pasado. Y dice Pedro López Clemente, el creador, que hay que darle prioridad a este grupo, liberar el pasado. En 3 aspectos: resentimiento, culpa y dolor. Totalmente. Y el tercer grupo es el grupo como mindfulness, el del aquí y el ahora. Maravilloso. Para entender el porqué de la vida, entrar en la energía de la gracia, de la providencia. Es un grupo lindísimo. Hay otras 2 complementarias,
Y estos sistemas se combinan con las flores convencionales como es Bach, Mediterráneo, etcétera, y lo que haces es máxima eficacia. El paciente, pues, o sea, Sale nota la mucho más diferencia. rápido. Ahora dime una cosa, de acuerdo al diagnóstico, ¿combinas, sigues combinando estas esencias áureas del alba con las de Bach? Sí, se agregan en triada. Acuérdate Ajá. que los grandes cambios Sí. energéticos vienen en Sí. triada. Entonces se agrega una triada de esencias áureas a las convencionales, las que tú Ah, elijas. ok. O sea, si trabajas con Bach, con Mediterráneo o cualquier otro sistema de nueva generación, agregas tu triada áurea. Ok, perfecto. Entonces son unas esencias lindísimas donde pues sí vas a ver muchísimo resultado, un antes y un después en la persona, y todo esto es porque liberan conciencia, y como te digo, la persona simplemente, tú lo sabes, está bien. Totalmente. Y no sabe ni por qué, simplemente está feliz. Es impresionante. Ya ni puede ver para atrás. Es impresionante. Y ¿sabes qué? Me pasa con pacientes que de repente, Ale, me siento súper bien, pero ¿cómo estoy en la máquina y cómo está? Le dije, no importa. Claro. O sea, olvídate de eso. Seguimos en lo mensurable, ¿no? Exacto, que no, Sí, pero es que quiero saber cuántos puntos tengo en mi volteos, en fin, varias cosas de las que saca la parte con la que yo trabajo, o igual con las flores. ¿Qué flores salieron esta vez o lo que sea? No, el mejor indicador es cómo te sientes. Totalmente. O sea, no hay más. Totalmente. Si te sientes bien, si estás fluyendo con lo que no fluías antes, ¿no? Si lo que ya no te preocupa, lo que te preocupaba antes, y si estás viviendo más en el aquí y el ahora, pues no hay nada que se pueda comprobar más que eso, ¿no? Totalmente, son maravillosas. Y pues bueno, invito a todos los radioescuchas a que puedan adentrarse más. Realmente es una terapia para todos, ¿no? Hasta para alguien que no es especialista en el área de la salud lo puede utilizar, porque volvemos a que es un método sencillo y universal. Totalmente. Entonces, miren, para sus hijos, para los animalitos con los que Ya, conviven, para genial, mascotas sí. está padrísimo. De verdad, sánense con amor. De verdad, sánense con amor, y ya sabemos que somos energía. Entonces aquí les ofrecemos esta opción que de verdad es única, maravillosa. Le agradezco muchísimo a Jessie por haber venido, de verdad. Gracias a ti. Yo voy a estar en su próximo curso cuando venga Pedro, y también con Jessie. Claro que sí. Y bueno, ya tendremos otro. Me encantaría que volvieras a venir para seguir hablando de todo esto. Si quieres, puedes decir cuál es el próximo curso. Danos la fecha. Sí, va a haber péndulo hebreo, es un taller de bioenergética péndulo hebreo, y es 28 y 29. Están las fechas exactas en las redes. Y luego viene 5-6 de septiembre, es el de alquimia interior y autoconocimiento, donde vemos las flores del alba. Lo importante de estos dos cursos es que los imparte Pedro López Clemente, que él es mi director, a quien agradezco, porque si no... Sí, gran maestro, ya me han hablado mucho de él. Sí, gran maestro también. Agradezco muchísimo a Pedro todas sus enseñanzas, a ti, al doctor Eduardo Bach. No, y a ti, y tú una escuchan. gran maestra, de verdad. Ya vieron todo lo que sabe, y qué bonito lo expresas. Gracias, Ale. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen comentarios, si tienen dudas, por favor, si quieren una terapia también, Jessie les puede dar terapia. Si quieren contactarme a mí, ahí están todas las redes. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo viernes, que tendremos más sorpresas, y seguiremos hablando de cosas muy interesantes, especialmente para tu transformación y para tu crecimiento. Gracias, Jessie. Gracias. Bye. A ti, Ale.